Muy buenos días, que Dios te bendiga. Bendecimos al Señor por otro día que tenemos de vida y que tú puedas disfrutar así ahí con tu familia, con tus seres amados. Mira, antes quiero compartir una pequeña porción de la palabra antes de seguir. Esto se encuentra en Isaías 25:1 y dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravilla, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. ¿Cuántos en esta mañana pueden decirle: Jehová, tú eres mi Dios, eres el creador de todo, eres el dueño de todo, el que ha hecho posible otro día más para mi vida? Mira, ¿cuántos de ustedes pueden agradecerle al Señor por los milagros, por las proezas, porque está contigo y no te abandona? Aún en la tristeza, en tu alegría siempre Él está. Y sus palabras son auténticas, sus palabras son verdad, son firmes y te van a sostener. Te invito a orar en esta mañana. Señor, queremos darte las gracias por otro día de vida. Le bendecimos con todo nuestro corazón. Alabamos su bello nombre, Señor. Gracias, muchas gracias por tu provisión a diario. Y queremos entregar este día en tus manos, Señor, y esperamos que nos puedas sorprender. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros y no nos abandonas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y te invito a escuchar la palabra. Muy buenos días. Es un agrado nuevamente en esta mañana poder dirigirme a ustedes y llevar una reflexión de la palabra del Señor. Para ello, continuaremos en la primera carta de Pedro. En esta oportunidad va a ser el capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así: acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esta es la recomendación que hace Pedro. Recuerden que en las reflexiones anteriores vimos en primer lugar la esperanza en medio de la prueba, después vimos el relato completo y la semana recién pasada vimos la nutrición del creyente. Y cuando Pedro termina con esta parte de la nutrición del creyente, él motiva a estas nuevas personas que estaban llegando, que estaban aceptando la fe, y les dice que deseen la leche espiritual no adulterada. ¿Pero para qué? Para que crezcan para salvación. Ese era el propósito. La leche, como dijimos, es la palabra del Señor. Y les dice otra cosa más. Les dice ahí: ya que ustedes han probado o han gustado o han experimentado la benignidad del Señor. Entonces, debido a estas dos cosas, este es el siguiente paso. Y les dice ahora: acérquense a Él. Pero antes de entrar al relato de esta mañana, que lleva por título El Nuevo Templo, quiero explicarle un poquito. Ahí en el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos, versículo 15 en adelante, dice lo siguiente: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, ¿qué podemos ver? En una oportunidad, el Señor: el celo de tu casa me consume. Y después los discípulos, recuerden que se acordaron de esto. ¿Por qué? Porque esta casa, el templo, tenía un propósito, y era ser una casa de oración para todas las naciones. Pero ¿qué estaba pasando con los escribas? ¿Qué estaba pasando con los fariseos? Habían convertido la casa del Señor en un negocio. ¿Por qué? Porque muchas personas venían de lugares lejos y vendían sus animales allá y traían el dinero y venían al templo a entregar el dinero, a entregar la ofrenda o a comprar el animal para presentarlo como sacrificio. Pero la moneda o el dinero que ellos traían no era el que se usaba en el templo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que ir a unos cambistas, pero estos cambistas le cobraban una comisión y les daban menor dinero. Entonces esto se empezó a transformar en un negocio. Cuando traían un animal, ¿qué le decían por el animal? No, esto le falta algo, mira, tiene esto, no te sirve.
Entonces empezaron a hacer de la casa del Señor casa de mercado, casa de comercio. Por eso el Señor se enoja. Le dice, esto tiene un propósito, esto fue creado para buscar, para orar al Señor, y ustedes lo han convertido en un negocio. Y había gente que probablemente aún no tenía la fe en el Señor Jesucristo y estaba tratando de entrar. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Se desanimaban. Oye, qué es caro servir al Dios de los hebreos. Y muchos eran confundidos y volvían atrás. Entonces ellos estaban siendo tropiezos para estos primeros creyentes o estos primeros que se estaban acercando a la fe del Señor Jesucristo. Y ahora es donde quiero entrar en tema ya. ¿Por qué? Porque este tema dice el nuevo templo. Y el nuevo templo es lo que hoy vamos a explicar. Y voy a dar lectura nuevamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, ¿cuál es la recomendación que primero acá nos hace Pedro? Nos dice, debemos acercarnos a Dios. Recuerden que los primeros creyentes ahí, estos que recién estaban llegando a la fe, estaban siendo perseguidos, estaban siendo espectáculo público, incluso es más, se hablaba de ellos prácticamente que eran caníbales, porque cuando el Señor Jesucristo en una oportunidad dice ahí, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Entonces, y como ellos se reunían en secreto, se empezaron a hablar muchas cosas de ellos. Entonces hubo una persecución contra ellos. Y recuerden que también esto se incentivó o aumentó cuando en el año 70 después de Cristo el templo es destruido por Nerón y Roma en el fondo. ¿Y a quién se le atribuye esto? A los primeros creyentes. Entonces comienza una persecución masiva contra ellos. Entonces la motivación acá de Pedro les dice, independiente de la situación que están pasando, de la persecución aún al costo de sus vidas, yo les motivo a esto, acérquense a Dios, acérquense a Dios, acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora, ¿por qué Pedro los incentiva a acercarse? Porque en el Medio Oriente había una costumbre. Tú no te podías acercar a una autoridad, a un monarca, si él no te invitaba. Porque si tú lo hacías, podía costarte la vida. Mira, y voy a leer lo que dice Esther, libro de Esther, capítulo 4, versículo 11. Dice así, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley ha respetado a él: ha de morir, salvo a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Aquí Esther va a conversar con el rey de acuerdo a la situación que está pasando. Este era el rey Asuero. Entonces, si este rey no llamaba con su cetro, en el fondo, le decía, yo no te invito, tú no puedes venir, porque si vienes sin mi permiso, hay una ley que dice que tú has de morir. Entonces, por eso Pedro, teniendo este pensamiento, incluso ahí, imagínense, para ver al César, ¿qué cosas tendrían que haber pasado para ir al César? ¿Qué protocolos tendrían que haber cumplido? Incluso ahora, en la actualidad, tú para conversar con una autoridad o con un jefe, muchas veces, tú tienes que pedir una audiencia con él y no siempre eres recibido. Entonces, por eso es importante entender por qué Pedro les dice, acérquense a él, pero en confianza, creyendo. Él no va a actuar como ustedes han visto a los demás, no, él los está esperando. Mira, la Biblia, lenguaje actual, Hebreos 4:16, dice lo siguiente: así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Eso le está diciendo Pedro. O sea, ustedes están afligidos, la están pasando mal, lo están persiguiendo, están perdiendo vidas familiares.
Yo les motivo, le dice, acérquense a Él. Y aquí es bien claro, le dice, cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos en confianza a Él. ¿Por qué? Porque Él nos ayudará. Y sobre todo, Él es bueno y nos ama. Te digo, te extiendo esta invitación. Tú puedes estar pasando alguna situación complicada en este tiempo. Así como Pedro le dice a estos primeros creyentes de la fe en el Mesías, acérquense, confiados en Él, yo te digo igual, acércate a Él. Acércate a Él, búscalo. Clama en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es bueno y nos ama. Amén. Continuemos entonces. Dice ahí, Jesús, piedra viva. El versículo que tomé, voy a tomar las primeras partes solamente, y eso es lo que voy a empezar a explicar. Lo primero, entonces, Pedro dice, acérquense. Ahora dice, ¿a quién? A Jesús, en el fondo, la piedra viva. ¿Por qué se relaciona Jesús con una piedra? Porque si te pones a pensar, una piedra es algo frío, algo duro, muchas veces, algo sin vida. ¿Y por qué se le relaciona a Jesús? Entonces me preguntaba esto, y empecé a buscar en el Antiguo Testamento, no las atribuciones, sino los usos que muchas veces se le daba a la piedra. Y dice así, por ejemplo, y voy a mencionar 3 de ellos. La entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí fue en 2 piedras. Voy a leer. Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés, cuando acababa de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, la ley, la instrucción para el pueblo fue escrita en piedra. La primera vez. Y la segunda vez también, porque recuerda que Moisés, una vez que baja y ve todo lo que está pasando con el becerro, él rompe las piedras. Entonces vuelve a subir. Ahí en Éxodo 34:1 dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Sabe? Cuando leía esto decía, Dios es paciente el Señor. Entendemos que Moisés se enojó, le produjo rabia lo que estaba pasando, cómo él sube y Aarón confecciona ese becerro y encuentra ahí a todos entregados ahí a la idolatría, ahí danzando, haciendo una y otra cosa. Entonces Moisés se enoja con el pueblo y rompe las piedras. Pero ahora, esas palabras o esa instrucción para el pueblo escrita 2 veces en piedra, ahora esa instrucción, ¿sabe dónde están escritas? En el Señor Jesucristo. Por eso hablamos del nuevo templo. Ya no es este templo físico. Juan 6, 67 y 68 dice así. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras ya no estaban escritas en piedra. Las palabras estaban saliendo de la boca de nuestro Salvador Jesucristo. ¿A quién iremos? ¿A quién recurriremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Jesús es el cumplimiento de la palabra. Mateo 5, 43 al 44. Me encanta este pasaje, dice así. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, la palabra de Dios, con esa autoridad que todos se asombraban, porque dice la palabra, dice la escritura ahí que se asombraban con la autoridad que hablaba Jesús, porque ellos escuchaban, pero Jesucristo, la palabra, recuerda que el verbo se hizo carne, y esa carne es Jesucristo. El verbo, la palabra de Dios, se vistió de Jesús. Entonces esa palabra ya no estaba en esas piedras. Ya no tenían que andar cargando esas piedras. Era el Señor Jesucristo, la palabra hecha carne. ¿Qué otra cosa? Aparte de las tablas de la ley, las piedras que estaban en el altar donde se rendían sacrificios. También las piedras se usaban
en un altar, que incluso no tenían que ser tal como estaban, no las podían pulir, no les podían hacer nada, y ahí se realizaban los sacrificios. Mira, Deuteronomio 27 del 6 al 7 dice así: de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Bueno, en primer lugar, ¿qué significa holocausto? Holocausto significa hacer subir o ascender. Y esto se producía una vez que la víctima del sacrificio era quemado. Y ese olor subía a la altura. Y habían distintos tipos de holocaustos que se realizaban. Por ejemplo, dice que este era ofrendas de paz, era una ofrenda de comunión. ¿Por qué? Porque no se quemaba completamente el animal, se quemaba una parte nomás. Y la otra se comía. Entonces era una ofrenda de comunión, pero también habían otras ofrendas que ahí el animal se quemaba completo, ¿ya? Y eran ofrendas por el pecado. Entonces Dios percibe este olor. Por eso decimos que holocausto es subir o hacer o ascender. Y ese humo llegaba de la presencia del Señor. O sea, en este momento, como dijimos, la palabra escrita en piedra, ya después esa palabra se vistió del Señor Jesucristo. Y ahora, estos holocaustos o estos sacrificios que se realizaban en esas piedras y ese olor subía delante de la presencia de Dios, ¿sabes cómo se representa ahora? Cada vez que nosotros oramos y terminamos nuestra oración diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esa oración sube, asciende, como ese humo de la víctima que subía delante del Señor. Mira lo que dice Génesis 8, 20 al 21. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y dice así: y percibió Jehová olor grato. Por eso les digo, ese olor de sacrificio subía delante de la presencia del Señor. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mira lo que significó que Noé haya realizado este sacrificio ahí en el altar de piedra. Por eso decimos, en el altar de piedra. Dios dio estas declaraciones. Qué tremendo. Dice, en primer lugar, dice el Señor: no voy a maldecir más la tierra por una ofrenda. Porque ese olor subió, un olor grato delante de su presencia. Dice, no voy a maldecir más la tierra por causa del hombre, porque el hombre es malo desde su juventud, el intento del corazón del hombre. ¿Y qué otra cosa dice? Ni volveré más a destruir todo ser viviente. Tú no le puedes echar la culpa a Dios lo que está pasando. ¿Sabes por qué? Porque este holocausto que hizo Dios, que hizo Noé a Dios, Dios se comprometió a no destruir la tierra, ni volver a destruir al ser viviente. Eso dice la palabra. Entonces, Él percibe ese olor. Por eso te digo, cada vez que nosotros oramos al Señor, y tú cierras tu oración, y dices, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu oración sube al cielo. Y Dios recibe esa oración, y así como contestó esta oración, también puede contestar la tuya. En la actualidad, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es ese olor grato que llega a la presencia de Dios. Extraordinario esto, amado. Mira, 2 Corintios 2:15 dice lo siguiente: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Solamente voy a leer esa parte, porque dicen que en los que se pierden es olor de muerte. Pero dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. O sea, Dios no huele el perfume que tú andas trayendo. Dios huele a Jesús. Dios huele a Cristo en ti. Cuando tú te acercas a Él huele el olor de su Hijo. Ese
olor grato que sube delante de la presencia de Dios. Por eso dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón, todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador, cada vez que se arrodillan, cada vez que van delante de la presencia del Señor y cierran su oración y dicen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ese es el nombre del perfume que sube delante de la presencia del Señor. El nombre de Jesús es el olor grato para todos aquellos que han aceptado a Jesucristo en su corazón. Reconocer a su Hijo te hace cambiar de perfume delante del Señor. Porque si no lo reconoce, dice que el olor que sale del hombre que no tiene a Cristo en su corazón es olor de muerte. Eso dice la palabra. Dice que estamos todos muertos en delitos y en pecado. Y lo único que nos puede salvar y quitar ese olor a muerte es tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué otra cosa también representan estas piedras? También eran levantadas como testimonio o señal de pacto para conmemorar la paz. ¿Recuerda el caso de Jacob y su tío Labán? ¿Cuántas veces ahí Labán engañó a su sobrino una y otra vez? Pero en un momento realizan un pacto. Mira, Génesis 31, 44 al 45 dice: ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Labán hizo pacto de paz familiar con Jacob. Eso significó. Levantar esa piedra significa, esta piedra representa paz entre tu familia y mi familia. Para conmemorarlo, erigieron una columna, un manajo de piedra. Jacob llamó al manajo en lenguaje hebreo Galet, que significa majano del testimonio. O sea, esa piedra significó que ellos habían realizado un acuerdo de paz. Ahora, el pacto entre Dios y el hombre para que se desate la paz en nosotros, ¿sabes cómo se llama? Jesucristo. Ya no necesitamos andar levantando piedra. Ya no necesitamos andar adorando piedra. No, Jesucristo. Jesucristo nos puso en paz con el Padre. Entonces, una vez que tú recibes a Cristo en tu corazón, hacemos un acuerdo de paz con el Señor. Porque mientras no lo tenga, dice que la ira de Dios está sobre el hombre. Juan 14, 6 al 7 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dios en el Hijo. El camino, la verdad y la vida. Extraordinario, amado. La señal para que haya paz entre el hombre y Dios se llama Jesucristo. Cristo es la única piedra, la piedra que posee vida. Todos los que vienen a Él reciben la vida eterna. Por eso le llamamos piedra, o le llama Pedro, piedra viva. ¿Cuándo has visto que las piedras resucitan? Pero Jesucristo tiene todos esos atributos. Como dijimos, la palabra de Dios, el testimonio, el sacrificio y el lugar del sacrificio, y el olor grato que subía del sacrificio, Jesucristo, y el acuerdo de paz, Jesucristo es nuestra paz. Por eso lo primero que resalta en estas cartas es la resurrección de Jesús. Recuerda cómo empezó esta carta en 1 de Pedro 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, este nuevo templo tiene como base, como piedra angular a Jesucristo. Jesucristo es el nuevo templo. Jesucristo sostiene la casa. Por eso hablamos del nuevo templo. Y ahí dije algunas cosas. Mencioné 3. Hay más. Por los cuales se le dice piedra viva. Jesucristo, el templo, el fundamento del nuevo templo, la roca.
firme, que sustenta. Toda construcción debe ser hecha sobre la palabra, sobre el nombre de Jesucristo. Todo lo que el hombre haga fuera de él, tarde o temprano, va a caer. En Jesucristo se puede levantar el edificio sólido. Como dice la palabra, hay que construir sobre la roca y no sobre la arena. Y resumiendo, aquí en 1 Corintios 1:30, quiero nombrarte lo que significa este nuevo templo. Aparte de lo que he mencionado, aquí Pablo hace una relación tremenda y le está hablando ahí a los corintios. Y le dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Dios, ¿cierto? Porque Dios te llamó. Tú no llegaste porque a ti se te ocurrió. Dios te eligió. Dios te salió al encuentro. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mira, esto significa que tú tengas a Dios, a Cristo en tu corazón. Dice, nos ha hecho por Dios. ¿Qué cosa nos ha hecho Cristo en nosotros por Dios? Número 1 dice, sabiduría. ¿Qué otra cosa? Justificación, santificación y redención. Todo esto pasaba en el templo, amado. La sabiduría es el buen juicio. Mira, Lucas 21:15 dice, porque yo os daré, dice, palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Quién dará esas palabras de sabiduría? Jesús. Aquí Él está hablando a los discípulos. Cuando ellos vayan ahí, compartan la palabra y entreguen el mensaje y haya oposición, les dice, tranquilo, no se preocupen, yo les voy a dar palabra de sabiduría. ¿Dónde está la palabra de sabiduría? En la ley, en la escritura. Jesucristo es la palabra de sabiduría. Entonces lo primero, dice acá, que nos da por intermedio de Jesucristo, el Señor, es sabiduría. ¿Qué otra cosa dice? Justificación. ¿Sabes lo que significa eso? Ser justificado. Que Dios nos ve por intermedio de Jesús como si nunca hubiésemos pecado. Por eso Él dice, yo ya no me acuerdo. No me acuerdo lo que hiciste. Cada vez, amado, que tú vas delante de la presencia del Señor, cada vez que tú te arrepientes, dice el Señor, ya pasó. ¿Por qué? Porque la justificación significa que Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado por la obra de su Hijo en nuestras vidas. Entonces, primero, sabiduría, justificación. ¿Qué otra cosa nos da? Santificación. Santificar significa separar. Equivalente al verbo hebreo kadash, que es apartar del uso común, consagrar. Eso significa santificación, apartar. ¿Te acuerdas en una oportunidad que el hijo de Nabucodonosor estaba celebrando una fiesta? Y dice que se le acabaron los vasos ahí, los jarros, y manda a buscar los vasos del templo, porque ellos habían conquistado ahí, ¿cierto? Y manda a buscar los vasos del templo para seguir celebrando la fiesta. Y dice que traen las copas del templo para continuar ahí lo que estaban haciendo, y una mano empieza a escribir en la muralla. Y él se sorprende, lógicamente, y dice que llama a los adivinos ahí, a ver qué pasó, qué es lo que están escribiendo. Y nadie le daba interpretación. Entonces un joven, Daniel. Y Daniel viene y le dice lo que estaba escrito. Y la palabra era, tu reino ha sido probado. Y ya has salido en contra. ¿Por qué? Porque usó unos vasos que habían sido consagrados para la obra del Señor en usos viles. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú has sido por Cristo, porque Dios así lo ha querido, santificación significa que tú no puedes prestarte para usos viles. No sé si me estás entendiendo. Tú has sido apartado, tú has sido consagrado. Dios probablemente te dio algo, te dio un talento, te dio una habilidad, te dio un don. ¿Sabes? Tienes que usarlo
para lo que Dios te dijo que era. Así como esas copas o esos vasos eran consagrados para la casa o para el altar y se les dio un uso que no debían y por lo cual el reino fue desechado de ese hombre, Belsasar, creo que era. ¿Qué pasaría ahora contigo? Si Dios puede darte un talento musical y de repente tú estás cantando cualquier cosa, ¿no? Te puede haber dado una hermosa voz, pero si fuiste consagrado, si has recibido por Cristo, por voluntad del Señor, santificación, te dice, eso úsalo para mi reino. ¿Y qué otra cosa dice que nos ha dado? Redención. Redención es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. ¡Qué extraordinario! Fuimos comprados, amados. Por eso la palabra dice ahí en Corintios, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, ¿por quién? Por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios. Cristo en nosotros, ¿qué representa, amado? Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sabes qué tenemos? El templo completo. Tú tienes, yo tengo el templo completo en mi vida. Este nuevo templo, ya no un templo hecho de manos humanas, manos de hombres. No, el templo del Señor Jesucristo morando en la vida de cada uno. Él es el fundamento, Él es la base donde se debe construir nuestra fe. Así como el fundamento de los apóstoles, siendo el principal Jesucristo mismo. Eso nos dice la palabra. Así que quiero invitarte en esta mañana a que consideres, que puedas pensar ahí donde estás, por algunos momentos. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, si Él ya mora en ti, yo te quiero decir algo. El nuevo templo está en ti, el cual representa sabiduría, justificación, santificación y redención. Las piedras se acabaron. Jesucristo en ti es el nuevo templo. Él es la piedra angular sobre la cual debe construirse tu fe. Toda fe fuera de este fundamento es una fe vana. Que el Señor te bendiga y tengas una muy bendecida semana. Le damos gracias al Señor por su palabra, por ser esa piedra, esa roca viva de nuestras vidas y que sostiene nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Y te invito a orar para que todos aquellos que no le conocen, todos aquellos que no han hecho nunca una oración, te invito a que puedas seguir esta oración. Señor, te abro mi corazón para que puedas vivir en él. Confieso que tú eres el Señor de mi vida y que su sangre es la que me limpia de todo pecado. Le doy gracias porque ha puesto su mirada en mí y hoy día usted me escoge. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios te bendiga. Y antes de irme quiero hacerte partícipe de la alegría que tenemos de respuesta a nuestras oraciones, que Dios nos ha mirado con misericordia y ha podido contestarnos. La primera llega de Copiapó, una familia numerosa, donde hay personas que están contagiadas y los demás, por mucho el temor, por tener esa estrecha relación de vivir todos juntos ahí, lamentablemente con ellos dos o tres contagiados, son 10 a 15 personas los integrantes, todos se hacen el examen de COVID y gracias a Dios los demás salen todos negativos. Agradecemos al Señor esta bondad. También tenemos a un pequeñito también de la región de Atacama, de 2 añitos, que lo llevan grave a Santiago, también contagiado con este virus. Y gracias a Dios, después de todos estos días que pasaron tristeza, pasaron este momento en que qué podía pasar con su vida, ya está de alta y de regreso en su hogar. Bendecimos al Señor. También de la región de Atacama, unas damas adultas que les hacen el COVID salen negativos. Otra familia también de que tuvieron contacto con contagiados y en espera también que se realicen todos esos exámenes
salieron negativos. Agradecemos, tenemos muchas personas, varones, damas, pequeños que se han hecho examen, el PCR, para que no salir contagiados. Y gracias al Señor ha contestado estos ruegos. También tenemos de ahí de la región de Atacama, el sector ahí de las playas, una vecina visita a una familia y después a la semana se encuentra de que sus compañeros de trabajo están contagiados. Imagínate, para esta familia, que son 4 integrantes, tienen que empezar a entrar en cuarentena, esperando los exámenes de las otras personas, de esa vecina que vino a visitarla, y gracias al Señor salió negativo. Pero yo te quiero que puedas tomar conciencia, que te puedas hacer responsable, que a veces cuando tú visitas, a lo mejor lo haces con la mejor intención, pero a veces tú estuviste en contacto con algún contagiado y puede afectar a toda una familia. Esta familia tuvo que parar sus funciones, parar el trabajo, en espera de este examen. Así que yo te invito a cuidar tu vida, a que aprecies la vida que Dios te da. Protégete, protege y protege a los demás. Así que Dios te puede ayudar. Y mira, y la última de Antofagasta. Este varón con cáncer de tiroides es operado y le estirpan este tumor y se dan cuenta que en la noche ya empieza a tener problemas. Después tiene que empezar a hacerse su tratamiento. Sale de su gravedad, está en espera del tratamiento, pero ¿cuál es el problema? Que con lo que está sucediendo en Antofagasta, él está como en el listado al final, porque con este asunto del virus, ellos son los primeros. Y pasaban los meses y ahora empezó su quimioterapia. Y sabes que ahora en este mes de agosto él va al control, le hace sus exámenes, terminando este tratamiento, y le dicen que no tiene cáncer, que su cáncer ya se fue. Así que yo te invito a ti a creer, a confiar. Yo sé que hay muchos de los que están mirando ahí que están peleando con un cáncer, que están peleando con otro tipo de enfermedad, con este virus. No te decaigas, no te desanimes. Hay un Dios que escucha, hay un Dios que tiene misericordia, hay un Dios que alarga los días de vida, hay un Dios que quiere darte propósito. Pero yo te digo que te fortalezca, que tomes fuerzas en Él, solamente en Él, en el dueño de todo, en el creador de todo. Él te da las fuerzas para seguir adelante. Así que te invito a que en esta mañana, que una doble porción de esa fe te sostenga, que la doble porción del Señor a través de su presencia sea la que arda dentro de ti y te mantenga caminando. Que Dios te bendiga, que esta hermosa semana te pueda sorprender y muchas bendiciones. Nos vemos.